¿Alguna vez te has sentido completamente solo, abandonado por todos, incluso por aquellos que decían quererte? ¿Has sentido que tus errores del pasado te definen, que no hay vuelta atrás? Hoy quiero que viajemos en el tiempo, no para contar una simple historia antigua, sino para encontrarnos con alguien cuyo dolor y redención resuenan hasta nuestros días. Imagina las calles polvorientas de Jerusalén. El sol cae a plomo y el aire está cargado de tensión. La gente se arremolina, susurran, señalan. En medio de todo, un hombre. Su nombre es Pedro, pero este no es el Pedro que camina sobre las aguas con fe ciega, ni el que proclama a Jesús como el Mesías con valentía. No, este es un Pedro roto. Hace solo unas horas estaba sentado junto a una fogata, tratando de pasar desapercibido. El frío de la noche no se comparaba con el hielo que sentía en sus venas. Una sirvienta se acerca, lo mira fijamente y dice: «Tú también estabas con él». El pánico se apodera de Pedro. ¿Qué hace? Lo que cualquiera de nosotros podría haber hecho por miedo. Lo niega. «No sé de qué hablas». El corazón le martillea en el pecho. Intenta mezclarse de nuevo con la multitud, pero otra persona lo reconoce. Este hombre es uno de ellos. La segunda negación sale de su boca, esta vez con más fuerza, casi con rabia. «No conozco a ese hombre». Siente las miradas sobre él. Cada segundo es una eternidad. Y entonces llega la tercera vez. Un grupo se le acerca, más insistente. «Seguro que eres uno de ellos. Hasta tu forma de hablar te delata». Y aquí Pedro se quiebra por completo. No solo lo niega, sino que empieza a maldecir, a jurar que no tiene ninguna relación con Jesús. Justo en ese instante, en la fría oscuridad de la madrugada, canta un gallo. El sonido atraviesa el aire y llega a los oídos de Pedro como una daga. En ese momento, desde el otro lado del patio, sus ojos se encuentran con los de Jesús. Jesús lo está mirando. No hay ira en su mirada, no hay decepción. Quizás hay dolor, pero sobre todo hay un amor que Pedro no puede comprender. Esa mirada lo rompe en 1000 pedazos. Recuerda las palabras de Jesús: «Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». El peso de su traición, de su cobardía, lo aplasta. Sale corriendo de allí, buscando un lugar donde nadie pueda verlo, y llora. Llora amargamente, con sollozos que le sacuden el alma. Llora por su amigo, por su maestro, pero sobre todo llora por sí mismo, por el hombre en el que se ha convertido en su hora más oscura. ¿Podemos identificarnos con Pedro? ¿Cuántas veces hemos negado nuestros principios por miedo? ¿Cuántas veces hemos fallado a las personas que amamos, no por maldad, sino por debilidad? ¿Cuántas veces hemos prometido nunca más solo para caer de nuevo? El llanto de Pedro es nuestro llanto. Su vergüenza es nuestra vergüenza. Es el dolor de saber que hemos fallado, que no hemos estado a la altura. Los días que siguen son un infierno para Pedro. Jesús ha sido crucificado. El hombre al que le prometió lealtad hasta la muerte ha muerto. Y él ni siquiera pudo defenderlo con palabras. Se esconde con los otros discípulos, lleno de miedo y culpa. Para él todo ha terminado. Su oportunidad de ser valiente se ha esfumado. Ha traicionado a su mejor amigo en su momento de mayor necesidad. No hay perdón para algo así. ¿O sí? Pasan los días. Y entonces ocurre lo increíble. La tumba está vacía. Jesús ha resucitado. ¿Te imaginas la mezcla de asombro y terror? Pero para Pedro hay algo más, una punzada de esperanza y a la vez una vergüenza aún mayor. ¿Cómo podría mirar a Jesús a la cara ahora? Un tiempo después, los discípulos están pescando, de vuelta a su antigua vida, quizás intentando olvidar. Han pescado toda la noche y no han atrapado nada. De repente, una figura en la orilla les grita: «Echen la red al otro lado». Lo hacen, y la red se llena tanto que casi no pueden subirla.
En ese momento Juan se vuelve hacia Pedro y le dice, «Es el Señor». ¿Qué hace Pedro? No espera, no duda. Se lanza al agua y nada desesperadamente hacia la orilla. No puede esperar a llegar. Necesita ver a Jesús. Al llegar, encuentra a Jesús preparando un desayuno en la playa junto a un fuego de carbón, un fuego como el que estaba ardiendo la noche en que lo negó. Jesús no lo confronta con su error, no le dice, ¿recuerdas lo que hiciste? En cambio, le sirve de comer. Y después del desayuno, mirándolo a los ojos, le pregunta, «Pedro, ¿me amas más que estos?». Esta pregunta es como un bálsamo y una herida al mismo tiempo. Jesús no le pregunta por su valentía, por su fuerza o por sus promesas. Le pregunta por su amor. Pedro responde con el corazón en la mano. «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le pregunta una segunda vez. «Pedro, ¿me amas?». De nuevo, la misma respuesta. «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Y entonces, Jesús le pregunta por tercera vez. «Pedro, ¿me quieres?». A Pedro le duele que le pregunte 3 veces. Quizás le recuerda sus 3 negaciones. Pero esta vez, su respuesta es una entrega total. «Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero». Por cada negación, una afirmación de amor. Por cada momento de cobardía, una nueva oportunidad. Jesús no le recuerda su fracaso para humillarlo, sino para sanarlo. Y con cada respuesta Jesús le da una misión. «Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas». Le está diciendo, «Pedro, tu fracaso no es tu final. Tu fracaso es el comienzo de tu verdadero ministerio. Usa esa experiencia de debilidad para cuidar a otros que también son débiles». Esta no es solo la historia de Pedro, es nuestra historia. Es la historia de que nuestros peores errores no tienen la última palabra. Es la historia de un amor que nos busca incluso cuando nos hemos escondido en la vergüenza. Es la prueba de que no se trata de no caer nunca, sino de saber que hay una mano extendida para levantarnos siempre. La mirada de Jesús que rompió a Pedro es la misma que lo restauró en la playa. Es una mirada que no nos condena por nuestro pasado, sino que nos invita a un nuevo futuro. Si hoy te sientes como Pedro junto al fuego, derrotado y avergonzado, recuerda que también hay una playa esperándote. Un lugar donde no se te preguntará por tus fallos, sino por tu amor. Y donde tu mayor herida puede convertirse en tu mayor fortaleza para ayudar a otros. Tu historia no ha terminado. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón. Si esta historia te ha tocado, compártela, dale a me gusta y suscríbete para más reflexiones que nos conectan con lo más profundo de nuestra humanidad. En el vasto universo de las Escrituras Sagradas existen historias que han cautivado y desconcertado a la humanidad durante milenios. Relatos de luz, pero también de sombras profundas. Hoy nos adentraremos en uno de los misterios más profundos y fascinantes de la Biblia, la historia de los ángeles caídos. ¿Alguna vez te has preguntado qué llevó a seres de pura luz, creados para estar en la presencia misma de Dios, a rebelarse y caer en la oscuridad? No es una simple historia de buenos contra malos. Es una tragedia cósmica, un relato sobre el orgullo, el libre albedrío y las consecuencias eternas de una elección. Para entender su caída, primero debemos entender su origen. Los ángeles son seres espirituales, creados por Dios antes que la humanidad, dotados de una inteligencia y un poder inmensos. Su propósito era servir, adorar y ejecutar la voluntad divina en todo el cosmos. Eran los mensajeros, los guardianes, el ejército celestial. Entre ellos había uno que destacaba por su belleza y esplendor. Un querubín protector cuyo nombre resonaba en los cielos, Lucifer, que significa portador de luz. El profeta Ezequiel, en el capítulo 28, nos ofrece un vistazo a la magnificencia de este ser antes de su caída. Lo describe como el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura.
Estaba adornado con toda piedra preciosa. Caminaba entre las piedras de fuego en el Edén, el jardín de Dios. Era perfecto en todos sus caminos desde el día que fue creado. Pero entonces algo cambió. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Aquí yace el núcleo de la rebelión, el orgullo. Lucifer, al contemplar su propia belleza y poder, dejó de mirar a su creador y comenzó a mirarse a sí mismo. El deseo de ser adorado, en lugar de adorar, nació en su corazón. Quiso ser igual a Dios. El profeta Isaías, en el capítulo 14, nos narra los pensamientos arrogantes que llevaron a su caída. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Fue una declaración de independencia, una traición a su propia naturaleza y a su creador. Esta rebelión no fue un acto solitario. Lucifer, en su soberbia, convenció a una tercera parte de los ángeles del cielo para que se unieran a su causa. Imaginen la escena, una guerra en las mismas cortes celestiales. El libro de Apocalipsis, capítulo 12, nos lo describe de forma contundente. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Lucifer, ahora conocido como Satanás, que significa el adversario, y sus seguidores fueron arrojados del cielo. Expulsados de la presencia de la luz divina, se convirtieron en lo que conocemos como ángeles caídos o demonios. Su naturaleza, antes pura, se corrompió por el odio, la amargura y la maldad. Su objetivo pasó de servir a Dios a oponerse a Él y a su creación, especialmente a la humanidad, creada a imagen y semejanza de Dios. Pero la historia no termina con su expulsión del cielo. La Biblia nos habla de otro evento intrigante que involucra a un grupo de estos seres caídos. En el libro de Génesis capítulo 6, justo antes del relato del diluvio universal, leemos un pasaje que ha generado incontables debates. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? Muchos teólogos e historiadores bíblicos interpretan que se refiere a un grupo de ángeles caídos que en un acto de perversión y rebelión aún mayor, abandonaron su morada celestial y tomaron forma física para unirse con mujeres humanas. De esta unión prohibida, según el texto, nacieron los Nefilim, o gigantes, descritos como los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esta transgresión fue tan grave que, según algunas interpretaciones, fue uno de los catalizadores que llevó a la decisión divina de purificar la tierra con el gran diluvio. El apóstol Judas, en su carta, lo confirma, hablando de los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Esto nos muestra que hubo diferentes niveles de rebelión, y por ende, diferentes consecuencias inmediatas para estos seres. Algunos vagan por la tierra, mientras que otros están encadenados, esperando el juicio final. El impacto de los ángeles caídos en el mundo humano es un tema recurrente en toda la Biblia. Desde tentar a Eva en el jardín del Edén hasta oponerse al plan de salvación de Dios a través de Jesucristo. Su influencia se describe como sutil y engañosa. El apóstol Pablo nos advierte en su carta a los Efesios que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son presentados como maestros del engaño, capaces de disfrazarse como ángeles de luz para desviar a los creyentes de la verdad. Su estrategia no es siempre el ataque frontal, sino la duda, la mentira, la división y la tentación. Buscan pervertir lo bueno, corromper lo puro y sembrar discordia donde hay paz. Sin embargo, a pesar de su poder y su influencia, la Biblia es enfáticamente clara en un punto: están derrotados. La venida, muerte y resurrección de Jesucristo fue el golpe definitivo contra el poder de Satanás y sus ángeles. En la cruz, Cristo desarmó a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos. Aunque su influencia maligna todavía se siente en el mundo, su destino final está sellado. El libro de Apocalipsis nos revela su futuro. En el juicio final, Satanás y todos los ángeles que lo siguieron, junto con todos aquellos que rechazaron a Dios, serán arrojados al lago de fuego, un lugar de castigo eterno preparado originalmente para ellos. La historia de los ángeles caídos es en última instancia una advertencia solemne sobre el peligro del orgullo y las devastadoras consecuencias de alejarse de la fuente de toda vida y bondad. Nos recuerda que incluso los seres más gloriosos pueden caer cuando eligen el yo por encima de su Creador. Pero también es una historia de esperanza. Nos muestra que a pesar de la existencia del mal y de las fuerzas oscuras que operan en el mundo, el poder de Dios es infinitamente superior. La luz siempre prevalecerá sobre las tinieblas. Esta es una historia que nos obliga a reflexionar sobre nuestras propias elecciones. ¿Buscamos nuestra propia gloria o la gloria de aquel que nos creó? ¿Vivimos en la verdad o nos dejamos seducir por engaños sutiles? La batalla que comenzó en el cielo resuena hoy en cada corazón humano. Gracias por acompañarnos en este profundo viaje a través de las Escrituras. Si este tema te ha parecido tan fascinante como a nosotros, no olvides darle a me gusta, compartirlo y, lo más importante, suscribirte a nuestro canal para no perderte más exploraciones sobre los grandes misterios de la fe. Déjanos tus preguntas y pensamientos en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Había una vez, en una tierra lejana llamada Uz, un hombre que destacaba entre todos los demás. Su nombre era Job. No era un rey ni un guerrero famoso, pero su reputación era inmensa. Se le conocía por ser un hombre justo, íntegro en todos sus caminos y, sobre todo, temeroso de Dios. Su vida era un reflejo de su devoción, siempre buscando apartarse del mal y hacer lo correcto. Job no estaba solo en su rectitud. Dios lo había bendecido abundantemente. Tenía una familia hermosa, 7 hijos y 3 hijas que llenaban su hogar de alegría y risas. Sus riquezas eran legendarias: miles de ovejas y camellos, cientos de yuntas de bueyes y asnas y una multitud de siervos a su cargo. Era, sin duda, el hombre más grande de todo el Oriente. Pero su mayor tesoro no eran sus posesiones, sino su corazón lleno de gratitud hacia el Creador que se lo había dado todo. Cada día, Job ofrecía sacrificios por sus hijos, por si acaso en sus corazones hubieran pecado, demostrando su profundo amor y su constante comunión con Dios. Pero la vida, a veces, nos somete a pruebas inimaginables. Un día en las cortes celestiales, el adversario, Satanás, se presentó ante Dios. El Señor, conociendo la fidelidad de su siervo, le preguntó: ¿No te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La respuesta del adversario fue una acusación cínica, una duda sembrada en el corazón de la creación. ¿Acaso Job te teme de balde? ¿No lo has rodeado de tu protección, a él, a su casa y a todo lo que tiene?
Has bendecido la obra de sus manos y sus posesiones se han multiplicado. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee, y verás si no blasfema contra ti en tu propia cara. Entonces, Dios, en su soberanía y para demostrar la autenticidad de la fe de Job, le permitió al adversario ponerlo a prueba con una sola condición: no podía tocar su vida. Y así la tormenta perfecta se desató sobre Job. Las tragedias llegaron una tras otra, como mensajeros de la desolación. Un sirviente llegó corriendo sin aliento para informarle que los sabeos habían robado sus bueyes y asnas, matando a los criados. Apenas terminaba de hablar cuando otro llegó con noticias aún peores. Un fuego del cielo había consumido a sus ovejas y a los pastores. Mientras éste aún hablaba, un tercer mensajero apareció anunciando que los caldeos habían formado 3 escuadrones. Se habían llevado sus camellos y habían asesinado a más siervos. Pero el golpe más devastador, el que desgarraría el alma de cualquier padre, estaba por llegar. Un último mensajero con el rostro pálido por el horror le dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano mayor, y de repente un gran viento del desierto azotó la casa y cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contártelo. En un instante, Job lo perdió todo: su riqueza, su sustento y, lo más preciado, sus 10 hijos. El dolor debió ser insoportable, una agonía que aplastaría al espíritu más fuerte. ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Cómo reaccionaría yo? Ante la ruina total, Job se levantó. Rasgó su manto en señal de profundo duelo, se rapó la cabeza y, en un acto de sumisión y fe que desafía toda comprensión humana, se postró en tierra y adoró. Sus palabras resonaron en la eternidad: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor me lo dio, y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Su fe, forjada en la prosperidad, se estaba revelando inquebrantable en la más profunda adversidad. Pero la prueba no había terminado. De nuevo, el adversario se presentó ante Dios, y el Señor volvió a destacar la integridad de Job. Todavía mantiene su integridad, a pesar de que me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Satanás, implacable, respondió: piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu propia cara. Una vez más, Dios le dio permiso, pero le ordenó preservar su vida. Inmediatamente Job fue herido con una sarna maligna, llagas dolorosas desde la planta de sus pies hasta la coronilla. Se sentó en medio de cenizas, rascándose con un trozo de teja, un cuadro de miseria absoluta. Su propia esposa, viendo su sufrimiento, le dijo: ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Imaginen ese momento. La persona más cercana a él, su compañera de vida, le sugiere renunciar, rendirse, maldecir al mismo Dios al que había servido fielmente. Pero la respuesta de Job fue una lección de fe inmensa. Hablas como hablaría cualquiera de las mujeres necias. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Una vez más, a pesar del dolor físico atroz y la soledad emocional, Job no pecó con sus labios. Fue entonces cuando llegaron sus 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Al verlo desde lejos no lo reconocieron. Su sufrimiento lo había desfigurado. Lloraron a gritos, rasgaron sus mantos y echaron polvo sobre sus cabezas. Luego se sentaron con él en el suelo durante 7 días y 7 noches, y ninguno le dijo una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Finalmente, Job rompió el silencio. No maldijo a Dios, pero sí maldijo el día en que nació. Su lamento era un grito crudo de angustia, el desahogo de un alma que ya no podía soportar el peso de su aflicción.
¿Por qué no morí yo al nacer? ¿Por qué hubo rodillas que me recibieran? Sus amigos, con buenas intenciones, pero con una teología equivocada, intentaron consolarlo. Empezaron a argumentar que Job debía haber cometido algún pecado oculto para merecer tal castigo. Creían en una fórmula simple: Dios bendice a los justos y castiga a los pecadores. Por lo tanto, si Job sufría, debía ser un pecador. Uno tras otro le instaron a arrepentirse de un pecado que él sabía que no había cometido. Pero Job defendió su integridad. Él no entendía por qué estaba sufriendo, pero sabía en su corazón que no era por una maldad oculta. En medio de su dolor, anhelaba una cosa por encima de todo: tener una audiencia con Dios. Quería presentar su caso, entender el porqué de su sufrimiento. Sus amigos lo acusaban, pero su fe, aunque probada y sacudida, se aferraba a la certeza de que Dios es justo. En uno de los momentos más profundos de su angustia, exclamó una de las declaraciones de fe más poderosas de toda la Biblia: Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios. A pesar del dolor, a pesar de la confusión, a pesar de la acusación de sus amigos, Job se aferraba a la esperanza de que, al final, vería a su Redentor. Esta es la esencia de la fe que permanece cuando todo se derrumba. No es la ausencia de preguntas, ni la ausencia de dolor. Es la confianza en el carácter de Dios, incluso cuando no podemos entender sus caminos. Después de largos discursos llenos de dolor y teología humana, finalmente Dios mismo respondió a Job, pero no le dio las respuestas que Job buscaba. No le explicó el porqué de su sufrimiento, ni le reveló la conversación celestial con el adversario. En cambio, desde un torbellino, Dios le hizo a Job una serie de preguntas que pusieron en perspectiva su pequeñez y la inmensidad del poder y la sabiduría de Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Dios lo llevó en un recorrido por la creación, desde las profundidades del mar hasta las constelaciones en el cielo, mostrándole a Job que hay misterios y maravillas que van mucho más allá de la comprensión humana. Dios no estaba humillando a Job, sino invitándolo a confiar en una sabiduría infinitamente superior a la suya. Ante la magnificencia de Dios, Job finalmente entendió. Su respuesta fue de total humildad y rendición. He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. No se arrepentía de un pecado que causó su sufrimiento, sino de su propia arrogancia al cuestionar la justicia de un Dios tan grande y soberano. Y al final, la historia de Job da un giro asombroso. Después de que Job oró por sus amigos, quienes habían hablado incorrectamente de Dios, el Señor restauró su fortuna. De hecho, le dio el doble de todo lo que había tenido antes. Sus hermanos, hermanas y todos los que lo habían conocido vinieron a consolarlo y a celebrar con él. Y Dios le dio una nueva familia, 7 hijos y 3 hijas. Y se dice que en toda la tierra no se hallaron mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Vivió 140 años más, viendo a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Hasta la 4ª generación. Murió anciano y lleno de días. La historia de Job no es solo sobre el sufrimiento, es sobre la fe inquebrantable que puede surgir de las cenizas. Nos enseña que, aunque no entendamos las pruebas que enfrentamos, podemos confiar en el carácter de un Dios soberano y bueno. Nos recuerda que nuestra fe no se basa en nuestras circunstancias, sino en la persona de nuestro Redentor. Y nos da la esperanza de que, incluso después de la noche más oscura, la restauración y la bendición son posibles. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de una de las historias más profundas de la humanidad.
Si te ha inspirado, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para más contenido que alimenta el alma. Hasta la próxima.